Trader, ¿cómo estás? Hoy te voy a enseñar cómo crear tu estrategia de trading. Todos te tiran el pescado, pero hoy yo te voy a enseñar a pescar. Todo el mundo te explica sus estrategias, te enseñan estrategias que supuestamente funcionan, pero nadie te explica cómo crear una estrategia de trading que realmente funcione a largo plazo y que vos puedas crear una estrategia de trading cada vez que lo necesites, cada vez que lo requieras, cada vez que quieras. ¿Sí? Es que ya existen buenas estrategias, ¿sí? Muchísimas, existen cientos de estrategias muy buenas que a día de hoy funcionan, pero solamente tenés que encontrarlas. Hoy te voy a enseñar qué características tiene una estrategia de trading rentable, hasta cuánto tiempo duran esas estrategias, porque no, todas las estrategias no duran para siempre, ¿ok? La mayoría de estrategias automáticas con bots, por ejemplo, después de 2 3 años dejan de funcionar. Depende siempre del periodo de la volatilidad. Hay muy pocas estrategias con parámetros fijos que no dependen de la volatilidad, sí, que funcionan para siempre, pero hoy te voy a enseñar todos estos aspectos que es súper importante para que dejes de desperdiciar años, meses en comprar cursos que no funcionan, en ver cientos de videos de YouTube que no funcionan, en gastar plata en bots que tampoco te van a funcionar solamente para probarlos y al final darte cuenta que nada de eso funciona, porque la mayoría de traders que están allá afuera te venden muchísimo humo, te espantan con ganancias increíbles y muchas veces la realidad es muy distinta a esa ilusión que tratan de mostrarte para vender. Si no me conocés, me llamo Matías, hago trading hace ya más de 9 años. Hace 2 años hacemos trading en vivo todos los días con nuestra comunidad, mostrando cada ganancia, cada pérdida con cuentas auditadas ya hace casi 4 años. He estudiado en un fondo de inversión llamado SMB Capital y actualmente tengo el título de la CNB y próximamente voy a tener el título del examen de CFA. Y todo esto se los comparto no simplemente para mostrarles, ay, qué bueno que soy, sino para que entiendan que lo que les voy a enseñar viene de buena fuente, ¿ok? Así que todos listos, agarren lápiz y papel porque lo que les voy a enseñar muy pocos lo están explicando allá afuera. Existen muchos pasos para crear tu estrategia de trading rentable y el primero y sin duda el más importante es estudiar el activo financiero al cual vas a operar. Lo que tenés que entender es que cada activo financiero se mueve de una manera distinta. Cada temporalidad tiene una volatilidad propia, ¿ok? No es lo mismo operar el oro que operar Bitcoin, que operar el Dow Jones, que operar el euro dólar, que operar la libra dólar, que operar otros metales preciosos o acciones. Es muy distinto operar las principales 500 empresas de Estados Unidos que operar un small cap. La principal diferencia está en la volatilidad. La volatilidad muchas veces favorece más a ciertas estrategias y otras veces favorece a otras estrategias. ¿Qué es la volatilidad? Básicamente es cómo se mueve el mercado, ¿sí? Qué tan agresivo es el movimiento del mercado, cuánto recorrido hace el mercado en un día, si hace impulsos amplios y hay retrocesos amplios o hace una volatilidad más tendencial, más tranquila, ¿ok? Esto es básicamente estudiar la naturaleza del mercado de manera cuantitativa. ¿Cuántos pips se mueve diariamente el mercado? ¿Qué volatilidad tiene según las noticias? ¿Qué noticias le afectan? ¿Sí? Otro dato muy importante a saber, ¿cuánta volatilidad tiene en una sesión? ¿Cuántos pips o puntos mueve un impulso normalmente? ¿O en un retroceso promedio? ¿Cuánta volatilidad máxima puede llegar a tener con noticias extremadamente buenas o negativas? ¿Qué ciclos horarios y qué ciclos de mercado suele tener? Porque si no sabían, en el mercado, cuando apertura un mercado, o cuando se da alguna noticia o alguna información, o cuando cierran o se van algunos participantes, normalmente son en horas específicas. Y estas horas específicas a su vez generan cambios de tendencia, generan movimientos fuertes y son a horas precisas. Y esto cambia en cada activo. Por ejemplo, el Dow Jones, uno de los activos que yo más suelo operar, todos los días a las 10:30 hora argentina, sería alrededor de las 9:30 hora Nueva York, apertura, ¿no? Y en esa hora hace un movimiento súper volátil. 30 minutos después vienen ciertos empresarios, ciertos accionistas, principalmente de Canadá, y el mercado suele hacer un cambio de tendencia. Media hora después a que apertura el mercado, termina habiendo un cambio de tendencia por algún motivo. Muchas veces también es entre los 15 minutos después y 30 minutos después. Entonces, estos datos son súper importantes para operar cualquier activo financiero que vayas a operar, para crear una estrategia especializada en ese activo financiero. Muchos activos financieros se parecen, vos podés operar con una misma estrategia a muchos activos distintos porque tienen muchas similitudes muchos de ellos, pero no todos son iguales, es importante aclarar esto. Entonces, existen principalmente tres volatilidades estructurales que van a modificar la estrategia
que va a funcionar más o que tiene más efectividad en cierto activo. Vos tenés la volatilidad tendencial, por ejemplo, que es que el mercado, el activo que vas a operar, normalmente se mueve en una tendencia clara con la misma cantidad de pips en los retrocesos y en los impulsos, de manera como muy similar en cada impulso y en cada retroceso, lo que te permite buscar una tendencia fácilmente. También tenemos a la volatilidad alta, que son esos activos que de golpe te hacen un impulso muy fuerte y de golpe se quedan laterales. Y después de golpe te hacen otro impulso muy fuerte y otra vez se quedan laterales. Estos tienen volatilidad muy altas. Y después tenemos la volatilidad picada, que es esa volatilidad que capaz se mueve en tendencia, pero es una tendencia difícil de predecir porque constantemente te está rompiendo máximos, mínimos y se te da vuelta. Esto, por ejemplo, el oro durante todo el 2023 y 2024 se movió así, se movió hacia un impulso, hacia un retroceso, te rompió el soporte, después te volvió a romper la resistencia, entonces era muy difícil operarlo si vos operabas, no sé, estrategias, por ejemplo, tendenciales o estrategias de soporte y resistencia, por lo menos en velas de un minuto. Cada volatilidad, toda la volatilidad normalmente cambia cada 3 o 4 años. Cada 3 o 4 años hay un cambio en el ciclo económico por cambio de presidencias. Los fundamentales suelen cambiar porque cada presidente suele tomar políticas fiscales y monetarias diferentes y eso a su vez cambia la forma en la que se mueven los activos financieros. Hay años en donde el Dow Jones, por ejemplo, todo 2023 y 2024, tuvo una tendencia mucho más clara. Ahora 2025 tiene una volatilidad altísima. El mercado te hace un impulso y después se te queda lateral durante horas. Es normal. Y ahora, depende qué tipo de volatilidad tenga cada activo, vas a elegir una estrategia distinta. Hay cientos de estrategias, literalmente hay más de 40, 50 tipos de estrategias que uno puede usar en el mercado. Sin embargo, existen 6 estrategias principales técnicas. Están las estrategias de tendencia, que también puedes usar indicadores como medias móviles o línea de tendencia o acción del precio, lo que quieras, pero son estrategias que lo que buscan es encontrar la tendencia e ir a favor de esa tendencia, ¿sí? Esperan un retroceso, después del retroceso operan a favor de la tendencia. Después tenés estrategias de contratendencia que miran la tendencia e intentan operar en contra de la tendencia. Tenés estrategias de soporte y resistencia, que lo que buscan es una zona lateral o un techo, un piso, lo marcan y lo que buscan es el rebote de ese soporte o de esa resistencia. También tenés de rompimiento, que por ejemplo vos tenés una clara resistencia, un claro soporte y esperás que el mercado rompa ese soporte para buscar una continuación a favor de ese rompimiento. También tenés las estrategias de falla de rompimiento, que es básicamente cuando el mercado se encuentra lateral, o en una resistencia clara que rebotó varias veces, rompe esta resistencia e inmediatamente 2, 3, 4 minutos después el precio se te da vuelta y se reincorpora por debajo de la resistencia y el precio va hacia el siguiente extremo. Esto se llama estrategias de manipulación, estrategias de fallo. Y después tenés los típicos patrones como el hombro cabeza hombro, el patrón chartista de triángulo o cualquier tipo de patrón que ya vas por fuera de estas estrategias anteriores, sino un patrón, un dibujo que te dice, bueno, cuando aparece este dibujo el mercado tiene cierta probabilidad de hacer tal o X cosa. Entonces, estas son los 6 tipos de estrategias principales que mueven al mercado. Y lo que tenés que entender es que estas estrategias, por ejemplo, las estrategias de tendencia y contratendencia funcionan mucho mejor en una volatilidad tendencial, ¿sí? Las estrategias de soporte o rompimiento funcionan mucho mejor con mercados de volatilidad alta. Las de fallo de rompimientos, patrones, funcionan mucho más con una volatilidad picada. Entonces, es importante entender qué gatillo para tu estrategia vas a estar usando y esto va a depender completamente de la naturaleza del mercado que vayas a operar. Y también va a depender mucho de tu facilidad a la hora de analizar el mercado. Y en realidad hay muchísimos más tipos, pero estos son los 6 principales. Y la pregunta no es cuál funciona mejor, porque la realidad es que todas estas estrategias funcionan. Ahora, la clave a entender es cuál es la volatilidad del mercado, cómo se mueve el mercado que yo opero y cuál es el patrón que suele cumplir más. Ahora, una vez que vos ya entendiste la naturaleza y elegiste el patrón, ya vas a tener cierta efectividad en tu estrategia. Sin embargo, esto no es todo para crear una buena estrategia. ¿Por qué? Porque lo siguiente que tenés que elegir es tu efectividad. Es decir, ¿cómo elegir tu efectividad? ¿La efectividad se puede elegir? Sí, la efectividad se puede elegir.
La efectividad la vas a elegir en base a tu psicotrading y tu personalidad. Lo que tenés que entender para elegir tu efectividad en el mercado, o sea, vos podés tener estrategias de un 60% de efectividad, 70% de efectividad, es decir, que de 10 operaciones ganes 6, de 10 operaciones ganes 7, ¿ok? Pero lo que tenés que entender es que tu efectividad va a depender exclusivamente de tu riesgo-beneficio. ¿Qué quiere decir esto? Si vos buscas un riesgo-beneficio donde cuando arriesgas 1 vas a ganar 1 si ganas la operación, vas a tener una mayor efectividad que cuando vos arriesgas 1 y buscas ganar 10, ¿ok? Porque a mayor efectividad vas a tener menor riesgo-beneficio y a mayor riesgo-beneficio vas a tener menor efectividad. Normalmente la mayoría de estrategias tienden al equilibrio. Si vos querés tener una buena efectividad, en realidad lo que querés tener es un bajo riesgo-beneficio, porque así tu efectividad va a ser mayor. Por ejemplo, las estrategias que buscan un 1 a 1, es decir, estrategias que cada vez que ganan, ganan 1 y cada vez que pierden 1, tu efectividad de equilibrio va a estar en 50%. Entonces, las estrategias rentables suelen estar entre un 10 a 20% por arriba de esa efectividad de equilibrio. Es decir, aproximadamente las estrategias rentables van a tener una efectividad cercana al 65%. Obviamente, hay sesgos que nos hacen creer que la efectividad de nuestra estrategia es mayor, pero muchas veces es que nuestra estadística que tenemos no es confiable y la realidad no es esa. Si vamos a ver la realidad, yo no he conocido estrategias del 90% de efectividad con un riesgo-beneficio 1 a 1. O estrategias de un 70-60% de efectividad con un riesgo-beneficio de 5 a 1, 6 a 1, 10 a 1. Con una estrategia de un 3 a 1, tu efectividad de equilibrio estaría en un 25%. Tu rentabilidad o tu estrategia rentable, si elegiste un buen patrón con una buena volatilidad, normalmente va a estar en un 35% de efectividad, ¿sí? Con un riesgo-beneficio de 3 a 1. Ahora, tu efectividad la tenés que elegir en base a, bueno, ¿cómo me siento cómodo? ¿Me siento cómodo perdiendo la mitad de las veces? Bueno, entonces voy a un 1 a 1, 2 a 1, más o menos. ¿Me siento cómodo perdiendo el 60% de las veces? Bueno, puedo ir a un 3 a 1 tranquilamente. ¿Me siento cómodo ganando solamente el 20% de las veces? Bueno, puedo ir a buscar un 5 a 1, un 10 a 1, ¿ok? Pero obviamente vas a tener una efectividad mucho menor que operando una estrategia del 1 a 1. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque veo traders que buscan operaciones de un 10 a 1 con una efectividad del 50, 70, 70% y la verdad es que no tiene ningún tipo de sentido. Así solamente vas a perder. Y si vos tenés una estrategia que te dio esas estadísticas y pareciera que siempre vas a ganar eso, vas a ver y la vas a ir a probar en la práctica y vas a ver que no vas a ganar. Y eso es porque tu estadística está mal. ¿Ok? Hiciste mal las estadísticas probablemente a través de algún sesgo que no te diste cuenta, no lo hiciste queriendo obviamente, y al final vas a terminar perdiendo. Ahora, el último paso, uno de los últimos pasos, es el paso número 4, que es mejorar tu efectividad de la estrategia, optimizar y mejorar tu estrategia. ¿Cómo lo vas a hacer? A través del entendimiento de la oferta y la demanda. Existen ciertas leyes que mueven al mercado, por ejemplo la teoría de subastas, o la hipótesis del mercado adaptativo, o la ley del juego de suma cero, o la ley del promedio institucional, o la teoría de Wyckoff. Todas estas teorías son leyes que diferentes economistas que estudiaron cómo se mueve el mercado nos ayudan a entender cómo se mueve la oferta y la demanda y crearon modelos econométricos para intentar analizar en mayor profundidad y en mayor efectividad realmente lo que sucederá en el mercado. La ley que yo personalmente uso más es la ley de teoría de subastas, o también llamada Market Auction Theory, que nos dice que el mercado se mueve por información y por participantes nuevos. Si hay presencia de información o de participantes nuevos, el mercado se moverá de manera volátil y hará un gran impulso. Ahora, si no hay presencia de ninguno de estos, el mercado simplemente se va a quedar lateral y básicamente no nos dará ningún movimiento importante. Si vos usás análisis técnico, podés ser rentable, pero si vos usás también análisis fundamental, análisis macroeconómico, análisis cuantitativo, análisis de segunda capa o profundidad de mercado, análisis sentimental, análisis on-chain, que son análisis que no sé si alguna vez has escuchado, pero si los has escuchado, te darás cuenta que son análisis que utilizan muchísimos fondos de inversión, muchísimos economistas, muchísimos programadores. Mi metodología se basa en entender básicamente cada uno de estos análisis
para mejorar la efectividad de cualquier patrón técnico. Por ejemplo, si vos sabés que hubo una noticia de inflación y eso fue una noticia súper negativa para el mercado porque la inflación subió, vos sabés que el mercado va a tender a ir a la baja. Entonces tu estrategia técnica debería tener un sesgo bajista, porque lo más probable es que se dé tu patrón, pero ese patrón se dé con mucha mayor efectividad hacia la dirección fundamental, hacia la dirección del análisis cuantitativo, hacia la dirección del análisis de segunda capa. Entender estos análisis nos ayudan a entender la dirección real del mercado, a entender realmente lo que está pasando en el mercado con una altísima probabilidad y nos ayuda a decir, bueno, entonces yo voy a operar solamente hacia esa dirección con mi patrón de análisis técnico. Esto aumenta en un 10 o 15% muchas veces la efectividad de cualquier estrategia, lo cual es totalmente increíble. Es realmente, vas a ganar muchísimo más dinero si vos aplicas estos análisis. Ahora, tengo otro video, anda a verlo ahora mismo, donde explico en mayor profundidad cómo hacer estos análisis, explico en mayor profundidad mi método para obtener una estrategia de trading rentable. Es un método que utilizan muchísimos fondos de inversión y que es muy importante que vayas a ver si realmente querés lograr la rentabilidad. Existen 3 pasos más para que vos tengas una estrategia rentable, que es el paso número 5, que es crear un algoritmo, un paso a paso de tu estrategia que sea objetivo, que sea simple y que sea efectivo. Si te saltás cualquiera de estos pasos, si te saltás de que tu estrategia sea objetiva, simple o efectiva, no vas a ser rentable. ¿Sí? No vas a poder tener buenos resultados si tu estrategia no es objetiva, si tu estrategia no es simple, si tu estrategia no es efectiva. Ahora, el paso 6 nos dice que tu estrategia tiene que estar probada estadísticamente, pero no solamente con un backtesting, sino con pruebas de sensibilidad, pruebas de robustez, pruebas de normalización, pruebas de cisne negro, entender cuál es tu drawdown, entender cuál es tu mala racha. Todo esto nos sirve para crear tu plan de trading y saber si tu estrategia es rentable. Y el paso número 7 es mejorar tu estrategia, probar tu estrategia, ver en qué escenario suele perder y evitar esos escenarios para optimizar y operarla solamente en escenarios ganadores. Estos son los 7 pasos que todo trader rentable ha seguido y ha obtenido una estrategia rentable. Si vos también querés seguir estos 7 pasos, anda a mirar el siguiente video donde te explico en mayor profundidad de qué se basa nuestra estrategia, que utilizan muchísimos fondos de inversión y que ha demostrado ser rentable hace ya más de 4 años. Espero que este video te haya servido, espero que lo sigas a rajatabla porque estoy seguro que si aprendes a construir tu estrategia de esta manera, es muy probable que encuentres tu estrategia de trading rentable. Recordá, el trading no es suerte, es un negocio y en este negocio vos tenés que seguir un paso a paso para generar rentabilidad. Como en cualquier otro negocio, entender los números, entender las estadísticas, crear un sistema, testearlo, optimizarlo, es muy importante. Así que bueno, espero que te haya ayudado mucho y te veo en el siguiente video donde explico esto en mucho mayor profundidad. Te mando un saludo.